Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Bienvenidos, soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy con otro tema importante de coyuntura internacional, no solo de importancia para Oriente Medio, sino también para todo el mundo. Y tiene que ver con esta agresión de Israel en la Franja de Gaza que ha dado mucha tinta recorrida a través de medios de comunicación, por supuesto, a través de los medios de televisión y medios informativos. Ha sido, por supuesto, en las últimas semanas algo de lo que estamos hablando también acá en nuestro multimedio Telesur. Pero, ¿qué ocurre desde la comunidad internacional recientemente con las reuniones desde la Organización de Naciones Unidas? También lo que ha sido lo que se ha comentado a través de los medios de comunicación, una agresión israelí en tiempo real, un genocidio en tiempo real, pero que no tiene una respuesta adecuada, según algunos expertos y por supuesto algunos países, sobre lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. ¿Qué está ocurriendo desde la comunidad internacional? ¿Por qué no hay una respuesta clara y decir que hay un genocidio en la Franja de Gaza? Así comenzamos. Según analistas, el Estado de Israel está perpetrando un genocidio en Palestina a los ojos del mundo en tiempo real. Hasta el cierre de esta edición, las fuerzas sionistas han asesinado a más de 18.000 civiles, siendo el 70% mujeres y niños, inclusive usando armas prohibidas en las convenciones internacionales como el fósforo blanco. El partido gobernante de Turquía presentó una demanda dirigida a la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien es acusado de cometer delito de genocidio en la Franja de Gaza. El gobierno de Venezuela ha sido enérgico en señalar a Tel Aviv de ejecutar acciones genocidas contra los palestinos, mientras que naciones como Colombia, Bolivia, Chile, Belice, entre otros, han roto o suspendido relaciones con Israel. Sin embargo, los grandes organismos multilaterales como las Naciones Unidas no han calificado el horror que se vive en Palestina como un holocausto. ¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad internacional ante estas masacres? ¿Qué está ocurriendo desde la comunidad internacional y de lo que ocurre en Palestina? Vamos a abordar este tema. Hay 4 invitados en nuestro estudio. Nos acompaña, en primer lugar, Julián Rivas, periodista y analista internacional. Gracias, Julián, por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Tenemos también a Khaled Hindi, coordinador de la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina. Gracias por tu tiempo con nosotros. Inés Lorena Bello, activista también por Palestina. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el estudio. Y por último, Marilion Zambrano, analista internacional, activista por Palestina. También gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Quiero empezar con lo que está ocurriendo recientemente. Ya son 17.500 los palestinos asesinados. Es una cifra conservadora en algunos medios de comunicación, que son palestinos asesinados en la Franja de Gaza por la agresión israelí desde el 7 de octubre, sin que el enclave palestino tenga una respuesta, que tenga el derecho internacional asistido, tanto a mujeres y niños sobre todo. Y queríamos preguntar, ¿qué está pasando desde la comunidad internacional? ¿Para qué la Organización de las Naciones Unidas se encuentra presente, se encuentra haciendo estas reuniones, pero no puede realizar una respuesta clara y contundente de lo que está ocurriendo? Es una masacre, es un genocidio en tiempo real. ¿Por qué es tan difícil, Julián, que se catalogue de esa manera? Bueno, primero hay que señalar que Naciones Unidas es un conciliábulo donde predominan 3 países permanentes en el Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y hay una violación reiterada del derecho internacional humanitario que ejerce o debería tener predominio aún en conflictos bélicos. Y el Estado de Israel se ha cebado en el pueblo, en la población civil, en destruir hospitales, iglesias, escuelas, que indudablemente son una suma de genocidio, crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, además del delito de agresión que sin duda está cometiendo. En Asia no hay instituciones que puedan, digamos, hacer un esfuerzo por condenar esto y que el Estado de Israel cambie de actitud. Y a la vez, la Unión Europea, en ese afán de dar al Estado de Israel
una seguridad que cada día es más difícil, ha silenciado. Esto ha llevado a las Naciones Unidas a un descrédito total. No queremos verlo, la amenaza de lo que significa, y es una reproducción de la sociedad de las naciones. Reconstruir las Naciones Unidas es imposible prácticamente. Construir otra organización no queremos verlo, pero el nivel de descalabro del sistema de Naciones Unidas es evidente y esto lo ha acelerado. Ahora, no solamente desde la Organización de Naciones Unidas, existe la Liga Árabe, existe la Unión Africana, acá directamente desde Latinoamérica hay diferentes organizaciones supranacionales. Khaled, ¿por qué es tan difícil decirle al mundo desde esas organizaciones que lo que está ocurriendo es un genocidio en Palestina? Sí, lamentablemente el mundo árabe, el momento está en posición muy débil por no tener unión entre los países árabes. Por ejemplo, la Liga Árabe podía tomar una decisión que para exportar petróleo para Europa y esa para la guerra. O tomar decisión que van a cortar las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Israel, que algunos países árabes que tienen relaciones diplomáticas se reconocieron a los Estados Unidos de Israel, como Jordania, como Egipto, como los Emiratos Árabes, como Bahrein, Marruecos, y pueden presionar de una manera, si va a seguir ese genocidio, van a cortar las relaciones diplomáticas. Pero eso no pasa. ¿Por qué? Porque son cómplices en eso. Lamentablemente, algunos países árabes están viendo a la resistencia palestina como enemigo, como esa resistencia pudo hacer una derrota militar, a pesar que no tienen ni tanques, ni aviones, ni buques de guerra al Estados Unidos de Israel, fue castigada por los mismos países árabes que quieren acabar con esa resistencia para no tener un ejemplo en sus países a revelar sobre sus gobiernos. Así que la Liga Árabe está cómplice en esa agresión contra la Franja de Gaza. Vemos como Egipto, por ejemplo, tiene frontera con la Franja de Gaza, pero no permite que la ayuda humanitaria llegue a la población civil, a los hospitales, a la comida para los niños, el agua. El agua es una cosa muy necesaria, pero hasta el agua Egipto no puede pasarla para la Franja de Gaza. Así que no vemos cómo hay presión de los países árabes o musulmanes, como están divididos en un momento. Algunos países están tomando decisiones para actuar, pero se envidia del resto de los países musulmanes y árabes. Es una respuesta, según algunos analistas y también para otros países en el contexto internacional, en el contexto diplomático, que no precisamente representa el sentir de todo el mundo. Quería preguntarte, Inés, porque tú eres activista, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿cómo estás viendo la responsabilidad de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Palestina? Considero que han tomado una postura un poco de rechazo hacia ciertos grupos que defienden a Palestina. También pienso que no existe como una unión entre los países árabes. Creo que cada quien tiene sus intereses y por miedo a no perder sus intereses no defienden la causa. Es como dice el hermano Khaled, lo ven como un enemigo en vez de sentir que estamos defendiendo a un pueblo hermano. Y es difícil desde el activismo hoy en día poder alzar la voz sobre esto que está ocurriendo. Sí, porque somos censurados. En mi caso, yo he contactado, yo soy maestra en educación especial, mención de deficiencia auditiva, y a través de un proyecto de traducción del Corán a la lengua de señas venezolana, contacté con la comunidad sorda que vive en Gaza. Sí. Pero esta comunidad sorda se ha visto limitada debido a que el acceso al internet es poco, igual que el de la luz. Entonces, además que las otras asociaciones de sordos tienen como prohibido, por ejemplo la de Egipto, hacer contacto con la comunidad sorda que vive en Gaza o la comunidad sorda de Irak. Entonces, es un trabajo poco a poco de hormiguita, pero que sí, lamentablemente hay que decirlo, es muy complejo debido a eso, porque nos censuran a través de lo que es el Instagram, Facebook, Telegram, el Twitter, que hoy es X, nos censuran. Cada vez que uno quiere publicar un trabajo, esta es la censura allí que se... Sí, o lo bloquean porque es denunciado, pero es extraño, es como
es difícil, ni siquiera un mensaje. No solamente está la censura y la situación directamente en el terreno, en la Franja de Gaza, sino también en medios de comunicación, sobre todo alternativos. Marilion, también eres activista, ¿sí? La respuesta de la comunidad internacional ha sido tibia en algunos lugares del mundo, en algunas organizaciones. Acá en Latinoamérica, el grupo BRICS, por ejemplo, tan importante, no ha podido realizar una acción concreta que diga lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio en tiempo real. ¿Por qué no sucede esto ni en la ONU, ni en el BRICS, ni en la Unión Africana, ni en la Liga Árabe? Muy interesante tu pregunta y tenemos el porqué. ¿Por qué? Porque estamos ante países imperialistas con grandes conceptos económicos y grandes intereses económicos a través de dos industrias como la principal del armamento y la secundaria de petróleo. El 80% del armamento que compra el Estado ocupante de Israel proviene de los Estados Unidos. Estamos hablando de billones de dólares y es precisamente Estados Unidos quien lidera un veto y un silencio y una censura ante el pueblo oprimido de Palestina. Ejerce una presión ante el mundo en donde aquellos países que efectivamente se sumergen, están súbditos bajo estas decisiones, han hecho mucho daño a este pueblo, al punto de que la humanidad está protestando, alzando la voz contra un genocidio, y en un mundo donde no existe la democracia, donde todos aquellos que son representantes a nivel mundial lo eligen el ciudadano, independientemente de la nacionalidad, donde pueblos se están levantando en contra del genocidio, la ONU haga silencio. Es la respuesta precisamente sobre lo que está ocurriendo. Decíamos 17.500 los palestinos muertos y por supuesto hay algunas propuestas de hacer justicia en Palestina, no solamente a Israel como Estado, sino a personas en específico. Pero vamos a una breve pausa y al regreso seguimos hablando de este tema, lo que es la responsabilidad de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en el enclave palestino. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hablando de la responsabilidad de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en la Franja de Gaza. Hablábamos de por qué no se está haciendo un pronunciamiento claro de lo que está ocurriendo, de un genocidio en tiempo real por parte de las organizaciones supranacionales. Pero, por ejemplo, Turquía, a través de su presidente, ha denunciado y ha querido, de alguna manera, dar a entender de que Benjamín Netanyahu debe ser juzgado ante la justicia internacional por el genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Quería preguntar sobre esto, Julián, porque bien, decirlo parece muy fácil, pero a la práctica parece también difícil. Estamos hablando de Israel, estamos hablando de un primer ministro de un país que tiene la protección de los Estados Unidos. ¿Sí hay margen para poder hacer algo en ese sentido? En los pueblos. Creo que es fundamental el apoyo que ha recibido el pueblo palestino de el eje de la resistencia del Medio Oriente, fundamentalmente. Y hay otros sectores que dudan en torno a esta situación, incluso han aceptado la división entre Palestina y Gaza como un conflicto de Israel con Gaza, sí. Una cuestión que es inconsecuente en términos políticos. Pero hay otro aspecto. Los países que determinan en el Consejo de Seguridad cualquier decisión y la orientación son Estados Unidos, que está gobernado fundamentalmente por sectores del lobby israelí, pasando por su secretario de Estado, el señor Blinken, los organismos de seguridad, y a la vez el presidente de Francia está emparentado con sectores del sionismo internacional, familiarmente, y el Reino Unido, la fuente del anglosionismo,
para ellos es una especie de principio defender al Estado de Israel. Es decir, a nivel de las Naciones Unidas, en un sistema internacional en el cual los Estados tienen la responsabilidad de hacer señalamientos, hay como una tranca. Por supuesto que el conflicto se va a extender por vías bélicas y de lucha popular de calle, incluso en Europa, porque los pueblos han tomado conciencia. Pero a nivel de Naciones Unidas más bien hay el intento por calmar y acordar que no se discuta este caso con el triste papel del secretario general de Naciones Unidas, que ya sabemos qué intereses defiende, que son los intereses de Europa, que es la misma Europa que bombardeó Serbia. Es decir, no hay posibilidades de transformación desde el marco de las Naciones Unidas y habrá que insistir, por supuesto, con gobiernos, movimientos sociales y populares, pero hasta la vista de la humanidad, de los crímenes que ha cometido el Estado de Israel, indiscutible, que dejan pasmado cualquier experiencia previa de crímenes por razones étnicas, religiosas. La matanza de San Bartolomé, que queda pequeña, el carácter de uso tecnológico para destruir edificaciones. Es una situación muy grave que no tiene solución, pero que va a generar consecuencias a futuro impredecibles muchas veces. A pesar de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha mandado aplicar en algunos casos resoluciones contra Israel, sin embargo, no ha sido posible. ¿Es posible en específico, Khaled, hacer un juicio a personas que pertenecen al Estado de Israel? Porque quiero mencionar que Israel es el único Estado en el mundo que nació por una resolución. No es por una elección, nada de eso. Por una resolución que fue obligado a los países árabes a aceptarla. Pero se aceptó como un país de la comunidad internacional en 1949. Con la condición que todos los refugiados palestinos deben regresar a su tierra natal de donde salieron. Y esa no se aplicó. Es el único Estado que no se aplican las leyes internacionales encima de ese Estado. Además que por la práctica del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino en los territorios ocupados, se había tomado una resolución bajo número 3379 en 1975 que compara el sionismo, el movimiento sionismo con el nazis, con el fascismo, con el apartheid, que ese movimiento debe ser combatida por todo el mundo, por toda la comunidad internacional, porque es una amenaza para la paz mundial. Sin embargo, esa resolución fue anulada en 1991 cuando fueron los países árabes a la Cumbre de Madrid para hacer las negociaciones de paz. Entonces, si esa todavía sigue vigente, entonces tenemos que ver Benjamin Netanyahu, a Biden, a Blinken, que están anunciados, porque ellos anuncian directamente que son sionistas. Llega Biden a Israel, llega Blinken a Israel, va a decir yo soy sionista y defiendo al Estado sionista de Israel. Entonces es un delito que están haciendo frente a toda la comunidad internacional, lamentablemente, y el mundo ahora está buscando una justicia contra esos personajes, contra ese movimiento criminal que está apoderando de un Estado, lo que ocupado por el Estado sionista de Israel, a la luz del día. Todo el mundo está viendo lo que está ocurriendo de genocidio en vivo directo contra hospitales, contra escuelas de la ONU, escuelas que construyó y hospitales que construyó la ONU, y Estados Unidos de Israel lo está destruyendo a la vista del mundo y no se aplica nada. Entonces, un Estado encima de las leyes internacionales no se aplica ninguna resolución vinculante por el Consejo de Seguridad a esos Estados Unidos. Bien, y en una responsabilidad, hablamos de responsabilidad precisamente de la comunidad internacional, pero allí también están los medios de comunicación. Inés, hablábamos de censura, ¿no? En el caso que ha sufrido directamente tu persona y algunas personas también en Latinoamérica, no más allá de Palestina y toda esa región, ¿no? ¿Cómo estás viendo? Porque al principio veíamos los fake news, veíamos la información falsa de lo que estaba ocurriendo y que precisamente colocaba a Israel en su derecho legítimo a la defensa, todas estas acciones para poder, digamos de alguna manera, comprometer a Palestina por un camino diferente. Pero en este caso, ¿cómo estás viendo también
la responsabilidad de los medios de comunicación? Ellos también tienen gran responsabilidad debido a que así como existe la censura, también algunas editoriales se han encargado de etiquetar al movimiento palestino como de terrorismo o de que ellos son los culpables del conflicto que hay en Gaza. A su vez, también esta censura viene de Europa. Algunos gobiernos europeos decidieron censurar a sus manifestantes porque el movimiento palestino es un movimiento a nivel mundial. Tuve también la oportunidad de hablar con sordos franceses. Yo hablo francés, hablo la lengua de señas francesa, y ellos también fueron vetados, igual que yo. Entonces creo que es como una acción, no sé por qué es unánime, se pusieron de acuerdo algunos países y algunos gobiernos han como que continuado con esta política de censura. Tu opinión también, Marilion, sobre lo que está ocurriendo, englobado, ¿no?, en tu pregunta, medios de comunicación, pero también la posibilidad de que haya específicamente la posibilidad de condena a Benjamín Netanyahu o algún miembro de su Estado, del Estado de Israel. Para llevarnos un poquito en contexto, el Estado ocupante de Israel ha roto más de 65 reglas internacionales, Luis. El blanco preferido del Estado ocupante, como lo mencionó el ingeniero Khaled Hindi, son los hospitales, la población civil. Cabe destacar que la mayoría de los fallecidos, las víctimas, son niños y mujeres. Y aparte de ello, los centros de refugio, como muy bien lo explicó, edificaciones pertenecientes a lo que es la Organización de Naciones Unidas y la Cruz Roja, en este caso, la Media Luna Roja. Ahora bien, en una situación donde los crímenes de lesa humanidad lo estamos viendo a diario, en donde efectivamente sí existe una censura a nivel internacional, no es algo que vamos a ver a simple vista en los medios de comunicación. Recordemos que estamos en un sistema globalizado y esas mismas redes sociales han funcionado en la manera escasa y como puede por nuestros compañeros periodistas que están en Palestina, que son palestinos, que están allí durante este conflicto, de los cuales muchos han sido asesinados selectivamente. Recordemos al director de Al Jazeera, en donde todo su núcleo familiar fue asesinado. No hay daños colaterales en este conflicto. No hay ningún daño colateral. Cada ataque es debidamente estudiado. Estos misiles están controlados con geolocalizadores. O sea, no hay algo que pueda indicar el por qué el Estado de Israel ha violado más de 65 normas internacionales y el mundo sigue en silencio. Esta cúpula de organizaciones que tienen que accionar las acciones inmediatas para un cese al fuego y un trato digno a una población civil desarmada. Y el día de hoy, desnudos en la calle, en un trato inhumano. Estamos hablando de niños que se encuentran desaparecidos bajo los escombros, de mujeres, de indefensos, de desarmados. Ellos no entran en un conflicto bélico. Las leyes internacionales los amparan. Y seguimos en silencio. ¿Qué esperanza podemos tener? Es que el mundo haga un llamado de conciencia y el ciudadano, aquellos que luchan por la libertad, que tienen conciencia de lo que está sucediendo como genocidio, haga presión a cada uno de sus gobiernos para que en Palestina, por primera vez en su historia, desde más de 70 años de humillación, reciba la justicia que merece.
Esa es parte de la respuesta de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales también que hemos abordado acá en nuestro multimedio sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Seguimos, como siempre, muy atentos, pero queremos también su opinión a través de contáctenos@telesurtv.net para ese feedback entre ustedes y nosotros sobre lo que ocurre en Palestina, pero también en otras partes del mundo, con otros temas que estamos abordando acá en Texto y Contexto. Agradezco a cada uno de mis invitados y a ustedes en casa por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad. Siga con nosotros.